Apuntes de una inauguración histórica, única. Para mí, la más creativa de todos los tiempos. La mejor es cuestión de gustos. Hubo cosas en las que acertaron, hubo cosas en las que fallaron y hay cosas que no pueden controlar, como la lluvia, que afectaron definitivamente el desarrollo de, del espectáculo, tanto para la tele, para todos los que lo vieron en televisión, como para todos los que estábamos ahí. Yo estaba ahí arrancando el recorrido de las embarcaciones. 94 embarcaciones, 205 comités olímpicos nacionales, un equipo de refugiados, 206 colectivos entonces, muchas delegaciones grandes con una sola embarcación, Estados Unidos y Francia, muchas embarcaciones pequeñas con una sola embarcación, el caso de Nicaragua, por ejemplo, que me llamó mucho la atención. De nuevo, si les gustó o no, lo pueden comentar. A mí hubo cosas que no me gustaron, transgresiones culturales que molestan, no por quienes las han representado, sino por lo que han representado y el tono burlesco en el que lo han hecho. Ya saben a qué me refiero y de ahí no vamos a pasar porque nos podríamos meter en otra conversación que acá no cabe, porque lo que quiero es contarles detalles curiosos del por qué esta inauguración es distinta a otras, más allá de lo obvio y evidente, que no se hizo en un estadio. Hubo Juegos Olímpicos donde ni siquiera hubo inauguración. El caso de los primeros Juegos Olímpicos en París, en 1900, el concurso internacional de ejercicios físicos, así se llamaba todo lo que pasaba alrededor de la exposición mundial, que además tuvo deportes y que esos deportes con el tiempo fueron considerándose olímpicos. Hubo atletas que pasaron toda una vida, bueno, ni siquiera podríamos llamarlos atletas, porque entonces eran algunos hijos de diplomáticos, algunos estudiantes que sabían que había una competencia atlética y se inscribían, pero estos personajes pasaron toda una vida sin enterarse que estuvieron en unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, porque eh, fue responsabilidad o recayó en historiadores el reconocer cuáles o no eran eventos olímpicos. Bueno, aquellos no tuvieron una inauguración. Los de 1924 sí tuvieron una inauguración en Colombes, pero no tuvieron algo que sí tuvo este Juego Olímpico. Fuego. Es que la tradición de la llama olímpica comenzó en 1928, en Ámsterdam, no en París. En París no hubo fuego 100 años atrás, ahora sí. Ahora sí, y fue acompañado de muchísimas imágenes icónicas. Ya lo vieron todos, pero donde quiero resaltar algo es el hecho de que un internacional, un no francés, haya portado la antorcha en el último relevo, parte del protocolo. No recuerdo un no nacido en el país, un extranjero al país sede, que haya portado antorcha olímpica en el último tramo de la antorcha olímpica, en el tramo ya protocolar de la ceremonia. Y Rafa Nadal sí lo hizo y así reconocen la trayectoria de quien ha ganado Roland Garros cuantas veces ha querido. Eh, Otra cosa, dentro de la particularidad del arranque de la ceremonia, apenas 8 minutos después de comenzar la ceremonia, arrancó el camino de las embarcaciones. Los desfiles de naciones suelen ser en el medio del programa. Antes de esto, todos los eventos artísticos y culturales que representan al país sede. Pues ahora Francia, en un gran acierto, me parece, intercaló, entremezcló los eventos culturales con el desfile de las naciones, lo que lo hizo más entretenido el desfile porque se iban de nuevo barcos y delegaciones entremezclando con eventos artísticos. Ahora bien, esto para la tele. Estando ahí en el Sena, uno veía los barcos y luego las participaciones artísticas en una pantalla gigante, porque las participaciones artísticas eran en otro lado del recorrido, en otro sector de esos 6 kilómetros. Y uno visualmente solo podía ocupar un tramo de unos 500 metros. Las participaciones artísticas distraían del paso de las embarcaciones y algunas de ellas pasaron sin que la gente en ese sector se enterase que estaban pasando. Yo vi a México bien, por ejemplo, pero muy bien, clarísimo. La televisión internacional no lo mostró bien, porque ya saben, cayó ese chorro de agua tapando el camino de la delegación mexicana. Un desacierto, un error de la producción, sí, seguro. La prueba no existió antes de todo esto, no se sabía cómo iba a funcionar la historia de una transmisión de 4 horas, larguísima por cierto,
de un desfile de naciones en medio de un río o a través de un río. Bueno, le cayó a México y lamentablemente no se vio en la televisión internacional. Tampoco se notaron los uniformes de las delegaciones porque desde las tribunas del río quedaban muy lejos las embarcaciones y desde la tele quedaban todas tapadas por las imágenes o por la estructura de los barcos. No digo que todas, algunas sí se apreciaron, pero una buena mayoría no. No pasó así. Otra cosa de esto, cuando ya se iba acercando la noche, cuando ya caía el sol, además del cielo nublado, no había iluminación para los últimos barcos. Los últimos barcos, al menos en mi sector, en el arranque del recorrido, en el primer kilómetro, a mí me correspondió de ese primer kilómetro los segundos 500 metros, no se veían. Era muy difícil percibir, no, bueno, se veían claramente, pero era muy difícil percibir de lejos, sin iluminación, con claridad a los atletas en el barco. Una de tantas cosas. Muchas de estas se hicieron demasiado largas, el caballo atravesando el río, lo podrían haber hecho mucho más corto el recorrido del caballo y el recorrido de la historia de los Juegos Olímpicos, el caminar del caballo hasta llegar a entregar la antorcha, en fin, muchas de estas cositas fueron extendiéndose, quizás prolongando un dramatismo que iba en vaivenes, que subía y bajaba, y en este sentido, cuando bajaba la ceremonia sí encontró formas de subirla, en momentos de emoción para que subieran. Pero sí se hizo relativamente larga, 4 horas. Hubo otras que han durado 4 horas también, pero que han logrado mantener el nivel de emoción. La de Celine Dion fue fantástico. Creo que nadie se quedó sin llorar después de la actuación de Celine Dion. Una particularidad, Celine Dion también cantó en 1996 en los Juegos Olímpicos de Atlanta. 2 personas encendieron el pebetero, un pebetero que va a estar afuera de la ciudad, que está en la Tuileries, ahí cerca del Museo del Louvre. 2 personas ya lo han hecho antes, la primera vez fue en Montreal en 1976, lluvia en una ceremonia, la última vez, y que recuerde la única también, 1952 en Helsinki, en verano, en el norte de Europa, claro, hay lluvia, acá no se esperaba, y se ha dado, ha arrancado la jornada con 2 medallas de oro para China, y jornada de lluvia, la primera el día sábado, miro a la tele al costado, remo, eliminatorias, ha pasado ya las eliminatorias de natación, habrá natación a la noche, de eso estaremos hablando, esto está fantástico de verdad. Envíenme sus comentarios qué les pareció la ceremonia inaugural.